Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. 6:30, bienvenidos a una edición especial de su programa Diálogo 21. Agradecemos a Luis Amayoa por ponernos al tanto de las noticias en nuestro país y el mundo entero. Bienvenidos, gracias a este viernes en el que vamos, desde luego, como siempre, a llevarles a ustedes los diferentes puntos de vista con relación a los temas que están gravitando en nuestro medio. Por esa razón queremos darle a la más cordial bienvenida a nuestro acostumbrado panel del día viernes. Walter Raudales, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, te saludo en este viernes 13, Ernest. Gracias también. Y, sí, viernes 13. De verdad. Saludos en este viernes 13. Sí, aniversario también de los terremotos del 2001. Sí, del 2001. Así que estamos. Está con nosotros Tania Pastor también. Feliz Año Nuevo, bienvenida a este viernes 13. Sí, bienvenida a este viernes 13, de verdad, gracias. Un saludo a toda la audiencia y por supuesto aquí a Walter, a Marvin y a ti, Ernesto. Así es, en efecto, Marvin, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida. Y un saludo a la audiencia. Buenos días. Gracias. Bueno, vamos a aprovechar precisamente a abordar un tema subsiguiente de lo que el día de ayer hablaba precisamente con la licenciada Cindy Portal, que es la viceministra de la Diáspora y Movilidad Humana del gobierno, en la que hacíamos una valoración del esfuerzo de la política y de todos aquellos aspectos que tienen que ver precisamente con la atención que tiene el tema migrante en nuestro país. Mientras conversábamos se daba una vez más un cuadro que yo creo que es un factor o es un común denominador, encontrar cuadros muy trágicos como el caso de estas 3 menores que fueron rescatadas en México, abandonadas por sus coyotes. Los 3 niñas de 9, 6 y 18 y medio de edad fueron encontradas solas por un equipo de auxilio del Grupo Beta en un islote del río Bravo entre México y Estados Unidos. Ya las autoridades informaron que han desplazado, por cierto, un equipo consular desde Monterrey para poder darle la asistencia humanitaria. Pero esto, desde luego, es el diario vivir de un tema que sin duda alguna soslaya muchas interrogantes, ¿verdad? Si realmente se está haciendo, qué se está haciendo, cómo se está haciendo para detener la migración, independientemente de las políticas, cómo estén impactando socialmente hablando en los países como los nuestros, que todavía hay un pequeño o hay un remanente de migración como tal. A ver, tienen la palabra los 3. Bueno, a mí me impacta realmente, las niñas deben tener su nombre, deben tener su lugar de origen, deben tener sus padres, sus madres. Imagínate el drama interno de esa familia, ¿no? Tener que llegar a esa situación. Bueno, pero tratando de sacarle un poco la implicación a eso, aparte del impacto personal y del drama que eso significa, realmente para nuestro país significa también un derrumbe de la narrativa oficial de que aquí todo está cool, ¿verdad? Y también, por otro lado, implica entrarle a fondo ya de verdad al problema de los orígenes de la migración. Estamos claros que es seguridad, que es economía, es pobreza, o sea, la gente se va, bueno, porque no tiene una salida y una alternativa en este país. No hay empleo, no hay inversión, no hay política de inversión, etcétera. Entonces yo siento que hay que entrarle a fondo, es decir, aparte del dolor que te parte el alma, que te desgarra el corazón eso, se derrumba y crea un montón de preguntas. A mí me crea esto, mira, unas contradicciones enormes, porque cuando yo recibo esa imagen, yo estoy por entrar a mi programa de radio, pero previo había estado viendo las imágenes de la señorita El Salvador con esto del Bitcoin. Entonces son 2 contradicciones que es imposible no reflexionar sobre eso. Entonces yo que dejo planteado aquí como reflexión es que nos ha dado una bofetada en la cara la realidad. La realidad ahorita desmonta toda esta virtualidad y nos dice, están enfrente en ese problema. ¿Tú estás de acuerdo con ese planteamiento, Tania? Sí, no, bueno, sí, porque realmente el problema no es algo que se esté acabando. La migración
aparte de ser un derecho, pero nosotros tenemos todavía mucha migración desde El Salvador. Lo que sucede es que no estoy de acuerdo en el sentido que no es únicamente por las razones que insinúa el licenciado Walter, ya que dentro de las causas de migración siempre, pienso yo, va a existir muchos familiares que van a intentar reunirse con sus otros familiares. Hay un factor nostalgia, sentimiento, sentimental. Hay casos en los que incluso no se trata que no tienen una vida digna acá o que no tienen suficiente acá, sino que se quiere más, se pretende mejorar. Como el caso, por ejemplo, de Tania, me parece, y Oscar, o de Valeria, de la niña, ¿se recuerdan? Que fue muy icónico en El Salvador, que los dos tenían trabajo, tenían su hogar y tenían todo, pero aún así se fueron porque querían mejorar, querían más. Entonces, sí, mucho descontento también puede haber y que pueda motivar la migración en cierto punto, pero también podemos afirmar que algún desplazamiento interno que pasó a ser migración forzada hacia el extranjero era producto también de la delincuencia en el sentido de los terroristas y de las pandillas. Entonces no lo podemos atribuir a una sola causa, y lo que importa al final del día es atacar todas las causas, las bases estructurales, porque al final del día lo que necesitamos los salvadoreños es tener iguales de oportunidades y disminuir esa brecha que se ha acrecentado producto de la pandemia, producto de la crisis de la guerra de Ucrania con Rusia, entre los pobres y los ricos, que ahora es más grande y que ahora los pobres son más. Entonces, que el Estado se encargue de todos los errores del pasado, pues le corresponde, pero hay que sentar las bases para mejorar en el futuro y dotar de oportunidades a los salvadoreños para evitar, entre de muchas otras cosas, como la reproducción de las pandillas, pues la migración forzada e incluso el desplazamiento interno forzado, que ya pues tienen que estar en sus índices disminuyendo como consecuencia de las detenciones de todos los pandilleros. Barbie, ¿en qué lugar se ubica tu análisis frente a estos dos planteamientos? ¿Estás de acuerdo con ellos? Yo creo que el problema presagia, ya que estamos en enero, presagia lo que vamos a ver en este año, que es un problema de índole económico. Está claro que la migración en estos momentos es por situaciones económicas, ¿no? Y este año estamos claros que ANEP ha anunciado una recesión, el gobierno habla de una desaceleración económica, la CEPAL habla que quizás crezcamos el 1%. Esto traducido al lenguaje para que lo entendamos nosotros es que va a estar una situación económica complicada para la gente, específicamente en temas como la comida, ¿verdad? Es decir, la gente que no puede comprar la comida, pues va a tener que o reducir comer, reducir tiempos. Esto obviamente a muchas personas las desespera, porque esto quiere decir que la gente que había tenido una pequeña movilidad social ascendente con un trabajo de salario mínimo, ya eso no les va a alcanzar. Entonces se desesperan. A ver, pero eso es lo que se advierte. A mí me llamó mucho la atención la opinión que dieran los representantes de la ANEP en el sentido de advertir que el país debe prepararse para una recesión. Exacto. ¿Y qué trae? ¿Qué implica? ¿Qué trae? ¿Qué es prepararse? Prepararse es, por ejemplo, no gastar en cosas, ¿verdad?, que sean innecesarias. Pero tenemos un sistema económico que te dice que tenés que gastar. Es más, si no gastas... Una formación. Si no gastas, también los negocios entran en crisis, ¿verdad? No, pero, y corren peligro los puestos de trabajo de otra gente. También... Entonces, estamos metidos en una situación complicada que lo que hace es que en cierto sector de esto que se llama la clase media baja, que es la que tiene un salario mínimo, se desespere y diga, no, yo me voy de aquí porque yo no veo opciones, y pasan esas situaciones de arriesgarse a perder la vida, como todavía no tenemos el dato de estos niños, si fue que arriesgar a tus hijos. O sea, pues sí, no sé si los papás murieron, los papás los dejaron, el coyote los dejó, los papás los estaban esperando allá en Estados Unidos. No tenemos como esos detalles, ¿verdad? De por qué aparecieron de la nada esos 3 niños ahí. Ahora, coincido contigo en el sentido que esto es una realidad en la que yo no sé por qué en El Salvador tenemos problemas de aceptar que somos un país pobre. Y que somos un país pobre, o empobrecido, gracias, es mejor empobrecido, y que eso no significa que sea malo, significa que tenemos que superar esa situación.
O sea, a veces no superamos el empobrecimiento porque no queremos reconocer que lo tenemos. Y una de las maneras de superar ese problema es reconocer que lo tenemos. No es para sentirnos orgullosos ni para sentirnos derrotados, es para superarlo. Eso pero me alegra eso de que dijiste. Pero si vendemos la idea de que todo empobrecido. Sí, pero si vendemos la idea. Lo corrigió. Sí. No, y está bien porque no somos pobres, somos empobrecidos. Pero es una categoría sociológica nueva, porque claro, se ha usado subdesarrollado, fíjate que se ha usado la categoría de país subdesarrollado, pero cuando decís empobrecido, inmediatamente te viene a la cabeza que alguien lo empobreció. Por supuesto, claro. Entonces, ¿quién lo empobreció? Todos los gobiernos anteriores. Un sistema modélico, un sistema modélico que crea pobreza, que tiene unas estructuras injustas que genera eso, que genera esa exclusión, esa pobreza. Entonces, claro, cuando lo ves de esa manera estructural, te queda claro que no te puedes creer toda esa burbuja de belleza en la que están hablando, sino que hay que enfrentarlo. Entonces yo decía que el caso de las niñas lo que ha hecho es nos ha dado una bofetada en la cara para que decir, despierten digitales, despierten, aquí está esta realidad. Entonces, ante este momento que estamos, yo creo que se necesita un poco de entrarle de verdad a los problemas de raíz. Evidentemente el problema de la migración no es de ahora, o sea, cuando la guerra eso fue un río de gente y sigue pues por la inseguridad y sigue también ahora por la realidad económica. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Bueno, la reunión de la cumbre entre los presidentes de Canadá, Estados Unidos y México precisamente fue la migración, es decir, ¿cómo le entramos a esto? Entonces, han llegado a las conclusiones de que en estos países, por ejemplo, del Triángulo Norte, la corrupción genera más injusticia, más pobreza. Entonces ya están llegando ellos también a esas conclusiones. Pero eso no es nuevo, toda la vida lo han sostenido, lo han venido remarcando de que gran problema, y voy a hacer la corrección, perdón, y gracias. No es un problema de gobierno, es un problema de sistema como tal, ¿no? Claro. De cómo ha empobrecido al país. Y por esa razón es que muy bien colocaban el tema de que no somos un país pobre, somos un país empobrecido, producto de cómo se ha manejado el sistema en los últimos años. Por unas estructuras injustas, y esas estructuras tienen élites económicas también. Es decir, porque desde luego si hay una generación de pobreza aquí también vas a tener una élite. Entonces eso hay que observarlo. Tania. Sí, es que siempre se trata de la misma situación. Es el poder económico detrás de todos los funcionarios, porque al final del día los ricos quieren ser siempre más ricos a costa de la explotación y a costa de la vida indigna de todo el resto de la población, que al final es la mayoría. Y entonces lo que nosotros venimos teniendo es una línea de funcionarios que llegan al funcionariato con la idea de enriquecerse, o que dicen, necesito llegar a tener un puesto de gobierno porque me voy a componer. Esa es la mentalidad con la que se llega. No se llega con la mentalidad con la que debe de ser. El funcionario público debe ser un servidor público, debe servir, y esa debe ser la idea con la que se intente incluir o ser parte de la vida política de los funcionarios, del trabajo público, de la cosa pública en El Salvador y en todos los países del mundo. Estas acciones de los tres niños son los que generan la antipolítica. Porque por más que te digan los políticos que eso se está resolviendo, que eso se va a resolver, que él tiene soluciones para eso. Puede ser que esté sentando las bases, pero no lo has resuelto. Ni lo vas a resolver tan sencillo tampoco. Entonces eso genera la antipolítica. Eso demanda innovación política, ¿no? Para que la gente vuelva a creer en el sistema si no lo quieres cambiar, porque es que estamos entrampados. La gente con esto del fast food, ¿verdad?, que se ha impregnado en la cultura, cree que todo es rápido, que podemos ser millonarios de la noche a la mañana, que con tener una carrera universitaria voy a poder trabajar desde mi casa y voy a ganar. Invertís en tu negocio y te va a producir dinero al siguiente día. Y no es así, no es así. Entonces, pero fíjate, Marvin, que mientras unos, obviamente, ¿verdad?, hay de niveles a niveles, de clase a clase, mientras buscan unos el sueño americano, independientemente por el tema económico, independientemente por el tema nostálgico que está sociológicamente ya identificado, que es un factor también de violencia. Muchos salvadoreños están viniendo al país a hacer sus inversiones. Ayer me gustó que también para el oriente del país va una fuerte inversión en un parque ecológico, ¿verdad?, en Morazán, producto también de ese sueño que buscan muchos salvadoreños también de regresar al país
a generar condiciones de oportunidades en esa materia. Eso es natural, ¿no? Porque lo que es bueno para unos, para otros es malo. Es decir, en la actualidad hay un grupo, especialmente algunos que tienen posibilidad de emigrar no hacia Estados Unidos, sino que hacia Europa, porque por eso nos están hasta bloqueando, que se están quedando muchos salvadoreños por aquel rumbo, pero su posibilidad económica es distinto. Al parecer, la clase inconforme actual, si lo vemos desde el punto de vista de inconformidad con el gobierno, no es la clase pobre, sino que son un grupo de personas, o por lo menos mayormente adinerados, que migran con posibilidades económicas de irse a establecer otros países como en Europa, no necesariamente en Estados Unidos. Ahora, yo insisto que sí hay un derrumbe de la narrativa con el caso de las niñas, por más que lo quieras disimular, o sea, demuestra de que hay en el país una situación dramática, digamos, de pobreza, de exclusión, de una necesidad. Claro, el tema de los niños va a ser simbólico, pues por un tiempo hay que analizarlo. Pero no es nuevo. Pero entonces, no, desde luego, pero lo que te rompe es decir, miren, aquí estamos tan bien, hay rueditas en el puerto de la libertad, esto es magnífico, etcétera, etcétera. Entonces, hasta allá ni se va la gente. Eso es parte de la narrativa. Cuando digo yo, ¿qué es eso? A eso me refiero. ¿Cómo que no se va? Vean los números. No, pero fíjate que ayer conversando con la viceministra, ella no me decía que no es que se haya parado la migración. Lo que pasa es que hay un componente de rostro humano o de tratamiento humano que se le está dando ahora. En eso versó toda la conversación que sosteníamos. Te hago esta acotación porque, sin duda alguna, el tema humano tiene que ver muchísimo con esto. Y es en ese sentido comprender por qué migran. Bueno, y es que mira, y uno de ellos si no hay, de acuerdo, mira, si el no hay, económico, no se puede negar que mucha gente tiene se que va, haber, pues no hay oportunidades. Por ejemplo, si han colapsado las alcaldías, si no hay empleo en la zona rural, si en El Salvador todas las empresas se concentran en los 10 municipios alrededor del Gran San Salvador y casi 250 municipios, 230 digamos, no tienen ni una fábrica, ni una fábrica. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? Si no hay aquí un plan de inversión, que venga un inversionista como los que usted mencionaba, o lo que tú decías, Ernesto, que venga a Estados Unidos, bueno, te vamos a dar, ven a invertir aquí, pero excelente, y te a Morazán, y te a Chalatenango, y eso que tú mencionaste también, es muy bueno. Fíjate que esa estadística no es del gobierno, ¿no? Esta es una estadística que plantea la Oficina de Migración de los Estados Unidos, y ahora el país ya lo coloca en otra instancia. Pero aún sigue siendo... Pero aún así en el discurso de oposición se niega que la migración ha disminuido. Por parte también del oficialismo se niega también que hay personas que están viniendo y regresando a El Salvador a querer invertir porque le gustan los cambios que están viendo. Entonces negar esas dos realidades es como negarse a admitir también lo que dice vamos a ver, es verdaderamente una crisis lo que estamos viviendo con la migración. Pongámosle números. Se punchó el globo. Hay 200,000 salvadoreños allá en la frontera. Yo no sé si eso es más o es menos, pero es más. Según las estadísticas, somos menos. La cifra que se mantenía eran casi 900. ¿Ha aportado menos migrantes? Sí. Eran 600, 900. No, te voy a dar el dato. Tú estás diciendo que te voy a dar un dato. El último dato que yo manejé cuando abordé ese tema con Insami, estábamos alrededor de 640,000 salvadoreños en fronteras. Ahora creo que, no sé, la cifra habla de 200. Es que la estadística no tiene que ser esa, porque ahí entra el COVID y todo eso. La estadística tiene que ser cuántos se van diarios. ¿Verdad? Y estaban hablando de que se mantenía el promedio más alto de 300 diarios. Ese es un goteo, ese es un desangramiento, eso es una hemorragia de hermanos nuestros yéndose y el país... de los porcentajes. Si bajó, subió, si está bien... O sea, estamos hablando de seres humanos. Claro. Entonces, 200,000 salvadoreños es una situación grave. Aunque haya bajado, haya subido, sigue siendo un drama, haya lo que sea, eso es una situación grave. Esas 3 niñas que ustedes me pueden decir son 3, eso es también dramático, ¿verdad? Eso como salvadoreños nos debe de entristecer, porque nos está diciendo que tenemos un país que hay que cambiar, que hay que transformarlo. Ahora, la resistencia, tú hablabas de esas empresas que se han formado. Bueno, el problema es cuánto van a pagar de salario, porque esa es la otra situación. O sea, está bien abrir empresas, ¿verdad? Pero si a la gente con lo que le pagas, que es el mínimo, no le alcanza para
sobrevivir al mes, entonces la gente siempre va a tener el plan B de irse. Claro. Pero es que tiene que haber un plan de inversión. Si viene alguien le tiene que decir, te vamos a eximir de impuestos por 2 años. Y después, 2 años no vas a pagar impuestos, digamos, al que va a ir a Chalate o a Morazán, ¿verdad? Entonces, eso se llama promover la inversión. Yo no veo la educación al final de todo, siempre la educación, porque tenemos que tecnificar nuestra mano de obra, dejar de ser maquileros y pasar Pero a ser depende, por ejemplo, voy a decirte algo, cuando recorres el territorio te das cuenta de que hay de dónde conseguir trabajo, que es la agricultura. Pero en este país le tenemos, no sé, la vemos de menos a la agricultura, ¿verdad? Sí, claro. Porque irse a trabajar al campo como que solo es para indios, para grenchos, ¿verdad? Y nosotros queremos, ¿verdad? La ciudad, exactamente, ¿verdad? Queremos el New York City aquí, entonces, y solo así podemos, vamos a salir de la pobreza. Y ahí es donde entra lo que tú decís, que eso es falso porque no tenemos una preparación académica, tecnológica en nuestra gente que permita que vayamos a vivir de la tecnología y que vayamos a vivir de la tecnología. Bueno, entonces hay algo que hay que entender. Sí. La salida de la pobreza de El Salvador pasa por la agricultura. Podemos hablar de industrializar el campo, tenemos que hablar de pagar buenos salarios en el campo para que la gente decida emigrar de la ciudad al campo, porque allá te pagan mejor. Tenemos que hacer rentable la agricultura y esto pasa por subsidios. Y si no le apostamos a la mediana y pequeña empresa agrícola, entonces es mentira, porque nuestra gente lo que sabe hacer es trabajar la tierra, y lo que hay que hacer es enseñarle a tecnificarse, a industrializarse. Y si les vas a decir que de la noche a la mañana te vas a hacer millonario con un criptoactivo, eso es mentira. No es así. Yo solo quisiera puntualizar algo también desde otra rama de las ciencias, que es la literatura, que es lo mío, ¿verdad? Fíjense que en este drama de las migraciones, le preguntan a García Márquez en una entrevista antes de morir, y él dice que una de las cosas que lamenta es no haber escrito una gran obra sobre las migraciones, porque es el drama. Él dice de que todas las generaciones, ¿verdad?, escriben una gran novela sobre el drama de esa generación. En el caso de él fue las guerras estas que hubo al principio y mitad del siglo pasado. Entonces él dice, no se ha escrito todavía la gran novela sobre las migraciones. Él escribió una que es sobre los dictadores, ¿verdad?, que escribió una también sobre Bolívar, etcétera. Entonces, sobre este drama no ha existido todavía esa gran novela, ¿verdad?, que retome eso. Drama me refiero a toda la migración de estos países de América Latina, ¿verdad? Entonces, estamos en un gran drama. Lo que hay que hacer es enfrentarlo y entrarle, ¿verdad? Es un problema profundo, es un problema serio, desgarrador. A lo que han llegado los países estos desarrollados, Estados Unidos, Canadá, lo han enfrentado y dicen que parte de la pobreza acá se genera a partir de la corrupción. Eso es lo que dicen los informes de ellos. Y los organismos internacionales le están insistiendo, ¿verdad?, en que parte de ayuda, si dan ayuda a estos países para frenar la pobreza o disminuir la pobreza, pasa por, ¿verdad?, no tocar esa plata, que no se la roben, la plata de ayuda, la corrupción. Entonces, un fracaso en cuanto a la ayuda internacional hacia El Salvador, porque hemos visto todo el dinero que se ha venido a introducir a El Salvador y todo el dinero que los mismos funcionarios salvadoreños se han robado, partiendo desde el presidente que se supone que está fallecido, que murió, y que hasta las donaciones se robaban. Entonces, esa ausencia de manifestaciones o de quejas, así como se pronuncian ahora, debieron pronunciarse en el pasado, cuando todos estos dineros eran defraudados, cuando nadie rendía cuentas por los gastos reservados, todas esas donaciones que se robaban, todos esos dineros que no se rendían cuentas. ¿Por qué no, ya que era dinero procedente del extranjero, por qué no controlaron mejor? Porque ellos son parte del problema también. Fíjese que hay una cosa interesante con López Obrador. Cuando él llega, dice, hubo corrupción, ¿verdad? Desde que yo llegué para atrás, dijo él. Por favor, ya no nos metamos en eso de atrás. Métanse conmigo, dijo él. Métanse conmigo, cómo hago yo mi gestión. Es decir, pero estar solo explicando que lo de atrás. No, enfrentemos lo de ahora, cómo lo están manejando, cómo están esos números, cómo está el tema de la deuda. Porque ahora el dinero va directamente a las ONGs, ya no va al gobierno. Claro, porque perdió credibilidad. Porque perdió credibilidad, porque hay un manejo de superdeuda, etcétera. Eso es otro gran tema. Pero el tema del drama de la migración, eso nos golpea a todos, y para mí se ha punchado, o sea, así, vea, el globito
que nos tenían. Eso es lo que yo creo en ese tema. Yo creo que más hablar que si se ponchó, ¿sí?, ¿no?, el globo, ¿verdad? Es plantearnos seriamente qué debemos de hacer con esto. En este país, en los semáforos, vemos a los niños trabajando, ¿verdad? Todavía. Y lo que hacemos hacemos es volver a ver para otro lado. Bueno, pero es que yo he visto que, perdón, que ya en una acotación directa, pragmática de lo que estás tocando, la autoridad o quien sea los retira, pero a la vuelta ya te llegan otros. Es que hay varios niños. Hay muchos niños, es lo que pasa. Entonces, no hay políticas, ¿verdad?, de población. No nos política interesa, demográfica. No nos interesa si hay niños limpiando parabrisas o vendiendo cosas ahí. A nadie le preocupa, parece eso. La noticia de estas 3 niñas, pues sí, está bien, pero como que hemos entrado en una especie de anomia social donde, ay, mira, no me contés malas noticias, a mí contame cómo es el pleito de la Shakira con el Piqué. Sí. ¿Verdad? Contame eso, ¿verdad? Les interesa más leer sobre eso que leer. Exacto, va, lo de la sí, qué triste, pero ¿cuál es el video? El que sigue. Entonces, el trauma de los niños, ¿verdad? A ver del pleito de los. O de qué marca es la gorra que tenía la señora puesta, ¿va? Entonces, es decir, eso es una tristeza como país, pues. Eso tiene mucho que ver con la educación. Revisando el calendario escolar, fíjate, saben que han disminuido los días de escuela. O sea, hay 16 días menos en la escuela. O sea, han contado que los asuetos también cuentan como día de escuela, ¿va? Entonces, pero los asuetos no cuentan como día de escuela. Me estás recordando del caso de la señora que impactó más en las redes el hecho de cómo el Photoshop cambió su imagen que el hecho que la señora había asesinado a su propia hija y que se había llevado a su hijo con ella. Es decir, la gente lo que hablaba era qué barbaridad, había que meterla presa también por... ¿Sabes por qué es eso? Entonces, porque les impactaba más que lo que había hecho la señora. ¿Cuál te refieres? ¿La de aquí de Apopotlán? Sí, correcto. Y es que lo que pasa es mira, en esta época de la infodemia, y en eso tienen mucho que ver los partidos políticos por la forma en que quieren vender sus ideas, es que hemos sustituido la verdad por la información. La verdad no importa aquí, interesa la información. Y claro, la información que tú me das. La que tú quieres que yo oír, exactamente, incluso la que exactamente. Entonces yo solo voy a oír a la gente de izquierda, la gente de izquierda oye a Walter, a la gente de no estoy a vos. Y así estamos. Mira, hay un libro de ya te dije todo. No. ¿Querés escuchar a los pecenistas? Allá está. Hay un libro de... Voy a hacer una pausa y regreso un poco para que evitemos ese tipo de etiquetas y nos concentremos en plantearle al país un análisis congruente a la capacidad analítica, ¿verdad?, de ustedes, más allá de las, digamos, ideología, ¿no?, que los envuelve. Porque este programa, desde luego, no busca en su momento promover sus ideologías, busca promover el análisis crítico contundente, siendo propositivos, ¿verdad?, frente a la realidad de los hechos. Así es que les hago esta aclaración porque en eso versa el trabajo que por años hemos venido haciendo bajo la categoría de ser uno de los programas de mayor incidencia en el país. Y como dijo aquel, le guste o no le guste, aquel ya sabe. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. La verdad que aquí estamos en el behind, ¿verdad?, haciendo ciertas, detrás de cámaras, detrás del escenario, haciendo unas aclaraciones pertinentes, ¿verdad?, sobre la forma en cómo debemos de llevar a cabo nuestro trabajo periodístico y bajo el enfoque de una realidad que a veces logra distorsionarse precisamente por todos aquellas ¿cómo se le llama? Aquellos nubarrones que se le colocan basados en el interés. Mira, bueno, le dicen cultura del espectáculo, pero también es infodemia, es decir, una enfermedad de sobreinformación. Sobreinformación. Vamos a ver, el caso es que en Soyapango continúa una situación difícil. Hubo una captura de
ciertos protestantes, trabajadores que en su momento fueron sindicalistas, capturados. porque protestantes van a los de la iglesia protestante. No, trabajadores que protestaban, sindicalistas, que protestaban precisamente por el no cumplimiento de ciertas obligaciones salariales. Eso trajo consigo lo que ya sabemos. Vamos a ver, Mario. Bueno, yo quisiera decir algo. Nadie debería de ser detenido por expresar sus ideas. Nadie debería Pero ellos están defendiendo sus derechos laborales. Nadie debería ser detenido por exigir sus derechos. Exacto. Nadie debería ser detenido por sus ideas. Vea, eso es algo que creo que aquí en el panel todos estamos claros en eso. Es cierto que los sindicalistas estaban interrumpiendo el libre tránsito de otros ciudadanos, es cierto. Pero la causa de que ellos salgan a la calle a protestar son los salarios atrasados, ¿verdad?, que la alcaldía no ha hecho efectivos. Entonces el problema se genera por ese atraso salarial. Ahora, que la señora pertenecía al FMLN y todo eso, pues es que eso no tiene nada que ver con exigir el atraso de sus salarios. Las imágenes de detención de la sindicalista, más allá de que alguien diga que exageró o que es histriónica para eso, la policía debió evitar esas imágenes. Ahí está. ¿Verdad? La policía, hay que decirlo también, no la maltrata en el sentido que la van garroteando, golpeando, la avientan a la cama del pica. Es un proceso de captura. Es un proceso de captura bastante civilizado. Procedimiento, perdón. Exacto. Entonces, pero sí, en la exigencia de ella, de que no tiene dinero, que ya no le fían en la tienda, eso es algo que es una realidad de los salvadoreños. Es un drama que debe vivirlo para empatizar con ella y su situación. Entonces, más allá de que el procedimiento de detención, yo no lo veo violento, pero sí se ve mal que alguien por exigir su salario sea ¿por qué no les ha pagado y no se supone que ya habían intervenido no solo en la basura? Mira, Ernesto, la alcaldía de Soyapango ha sido un gran desastre político, con grandes consecuencias. Pero tiene plata, tiene sus ingresos. Un presupuesto de 36 millones al año. Ese es el presupuesto. No, vaya a ponerle mensualmente lo que capitalizase. Pues sí, estás hablando 36 estás hablando de como 4 millones. Al mes. Sí. Entonces, en este sentido, lo que te quiere decir eso es que ahí hay mala gestión administrativa. Así es. Porque si 4 millones no los podés, digamos, administrar para tener al día tus salarios de tu gente que te recoge la basura o que ella trabaja en un parque botánico. Y el tesorero y el financiero y no sé quién más se fue, ¿verdad? También lo capturaron. Pues sí, o sea, está bien, va, que se vayan, pero el problema es que es el problema ahí, va, que ellos deberían, o sea, ese consejo municipal es incompetente y es mediocre. Y es el consejo, no solo la alcaldesa, pues sí, es que nos referimos al consejo, pues, y ahí hay de Nuevas Ideas, hay de Arena, hay del FMLN, entiendo yo, ¿verdad? Así es. Porque es un consejo pluripartidista. Entonces deberían de resolver ese problema, porque se está viendo mal el consejo municipal, un grupo de gente que recibe sus dietas, que a saber cuántos serán, ¿verdad? Que las dietas pueden andar en una alcaldía como la de Soyapango no menos de $1000 mensuales, puede ser más, ¿verdad? Entonces ellos sí han de cobrar sus dietas mensuales de seguro, ¿verdad? Entonces esas situaciones son las que hacen ver esa detención como injusta, ¿verdad? Porque es cierto, obstaculizaban el libre tránsito. No, habían abierto un carril. Está bien, como sea, pero se puede alegar, ¿verdad? Sí, pero tenían un carril libre. Entonces, más allá de proceder a despejar la calle y ponerlos en las aceras, podría haber sido una opción, ¿verdad? Sí. Pero el hecho de la detención porque están exigiendo su salario es una escena también muy lamentable. Pero también hacer como esa relación directa que la detención es automáticamente por reclamar el salario no es... Pero es que ¿por qué están ellos en la calle? Sí, están en la calle, pero es que precisamente tú no puedes ejercer tus derechos cometiendo delitos. Los pones en la acera. Exacto. Pero ¿qué es más perverso? ¿Que no te pague la alcaldía? No estamos hablando de perversión o no perversión, sino que estamos hablando que los hechos por los cuales algunas de las personas me parece que fueron detenidos hay un dogma de la Iglesia Católica interesante. El delito de desórdenes públicos. Hay un dogma de la Iglesia Católica interesante. Dice que quien roba por necesidad no comete pecado. Bueno, yo quisiera dar mi opinión sobre lo esto. No quiero dar mi opinión. Mi opinión sobre este tema es algo que yo no lo veo coyuntural ni aislado, lo de Soyapango.
yo lo sumo a la captura del sindicalista de San Marcos, la captura de sindicalistas de Soyapango, la captura de líderes sociales en Santa Marta, en Cabañas, ayer. Es decir, entonces yo creo, al verlo en ese marco, creo que hemos pasado a una fase inicial de represión, ¿verdad? Es decir, hay represión de represión, antimotines, gases lacrimógenos, etcétera, capturas, pero esta parte de capturar sindicalistas y capturar líderes sociales en comunidades históricas, ¿verdad?, como Cabañas, lleva un mensaje. Y entonces estamos en una fase diferente, que implica meter terror, meter miedo. Miren, en el capítulo, en la capítulo 7 del libro de Maquiavelo, El Príncipe, dice de que para mantener el orden en la ciudad, el príncipe puede usar la crueldad, pero la crueldad tiene que ser excepcional, dice. Cuando se mantiene la crueldad demasiado en largo el tiempo, se le revierte, o sea, al príncipe, es lo que dice el libro. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no tolera que le apliquen tormentos. La gente no tolera que le apliquen tormentos tan largo tiempo, dice el libro. Y la recomienda al principio. Claro, entonces cuando están dando este tipo de situaciones, lo que busca es un mensaje de miedo para que los sindicalistas en otras alcaldías que está por explotar esa bomba digan no. Entonces, de mi punto de vista, la lectura es, aquí hay un mensaje de meter miedo a las sindicalistas o a las personas organizadas que quieren protestar. Estamos entrando a una nueva fase, digamos, que hay que observarla y hay que decirla. Yo no lo veo aislado, ya son varios sindicalistas de distintos lados. Entonces, miren, esto viene porque es lógico, o sea, lo que ha pasado, esa prolongación ya de ese estado de excepción con tanta crueldad y tantos muertos para las capturas injustas, estoy hablando de eso, tantos despedidos. Miren, yo llevaba contados los despedidos ya en los 3 años, ya casi están llegando a los 8.000, 9.000 despedidos, ¿verdad? Sumando con todas las instituciones que se han ido cerrando, estos últimos de FOPROLID se llaman, del Fondo del Lisiado. Miren, es impresionante la gente afuera esperando que les dejen ir a sacar su cajita y sin ninguna explicación y nadie te dice nada. No, y el tema de FOPROLID, déjame aclararte algo, sí. Hay otro elemento interesante. Les han avisado a la gente que todos los lisiados que reciben, digamos, el tratamiento o medicinas o eso, ya no se los van a dar. Bueno, ese es el tema. Entonces, desde mi punto de vista, esto es grave. Y además, tú ves las enormes diferencias entre la captura y la presentación pública a la policía de la señora de Soyapango, que va con sus uñitas bien pintadas, con su gorrita, ¿verdad? Y ves la presentación de los otros. Bueno, incluso hay como que si hubieran clases sociales de reos, ¿verdad? Porque cuando hubo una ex primera dama, hasta en saco fue. Pero las hay, aquí la abogada penalista te puede decir. Aquí tenemos categorías de ciudadanos en el tratamiento de la justicia. Clases sociales en los capturados. Ahora, hay una cosa que explícame. Tania quiere dar su punto de vista. Tania, es que antes, ya que vas a hablar, solo un dato brevemente. Sí. Circuló en redes lo que mencionaba Walter sobre la forma en que es presentada la exalcaldesa de Soyapango a los tribunales. Muy distinto a todos los... Y muy distinto, pero surgió una versión. Decían de que una cosa es que me lleven a mí del penal a mi juicio y otra cosa es que en el caso de ella la lleven de las Bartolinas, parece ser de detención, a presentarla ya a los tribunales. A partir de ese día ella pasa ya a los penales. Existe, tú que eres penalista, ¿es cierto eso que circuló en redes para explicar el trato? Decían, ¿verdad? ¿Por qué ella va así y por qué los otros no? Sí, es que a otras se les ha presentado con el uniforme. Lo que sucede es que el uniforme es un indumento del centro penitenciario, no de las Bartolinas. Ahora, que la hayan mantenido 15 días en Bartolinas, yo entiendo que las detenciones en la actualidad se están trasladando los detenidos a los centros penales, no se están quedando en Bartolina. Pero se acuerdan las imágenes, las imágenes de los del frente sentaditos en la porque ya estaban como reos en centros penitenciarios. El uniforme blanco es parte digamos, de un requisito en el centro penitenciario. Ella todavía no está ahí. Lo que sucede es que sí llama la atención, el tema de las uñas, lo estético, porque y no por hacer una crítica a la estética, sino que en realidad no pareciera que pasó 15 días, que esos 15 días me parece que no debieron aplicársele. Porque no era un caso de estado de excepción. Sí, porque a pesar de que las garantías o del tema del derecho de defensa es una suspensión a nivel nacional y para todas las personas, yo
yo creo que los jueces y principalmente la Fiscalía no debería de darle aplicación a una detención por 15 días a personas detenidas en el marco de delitos de derecho penal común, que no tienen nada que ver con los terroristas. Definitivamente, aunque esté el régimen de excepción, en esos casos no deberían de aplicárselo, porque si no, entonces estamos hablando... Porque era lo que pasaba en Cabañas. ¿Y no será que viene y no será como una estrategia aplicarlo así para que después el juez diga, mire, o sea, como una violentación del proceso y liberarla también, pues? Bueno, porque ayer ya eso tiene, es un tema completamente de independencia judicial. Pasa. Sí. Pasa, pero en este país ya es el juez el que responderá por sus acciones. Sí. Hoy o mañana es el juez el que responde por sus acciones. Nosotros tenemos de verdad muchos jueces muy buenos, pero también tenemos algunos jueces de los que en alguna ocasión me llamaron a declarar a la corte porque afirmé algo que todos todos conocemos. Es decir, hay algunos jueces que por categorías y que si están en el interior o afuera de la República, pues tienen ya conocemos las tarifas. Bueno, en el pasado, yo ahora no he escuchado ninguno de esos casos ahora, pero sería difícil creer que ya no sucede, ¿verdad? Dicen las leyes que tienen que tener los jueces moralidad notoria. Pero se está moralidad notoria. Sí, pero se está dando mucho el caso de que estamos condenando mediáticamente a jueces que son muy buenos, que tienen una trayectoria judicial demasiado respetable y que los estamos condenando por temas políticos que no tienen nada que ver con lo judicial. Pero tú como abogada penalista en tu experiencia y adelantando opiniones de que ya la va a sacar libre, ¿verdad? La forma estética en que se presenta ella desde las Bartolinas del órgano judicial a los tribunales para digamos, iniciar su proceso no es natural. No es natural. Ahora, se supone que ella a partir peor si son 15 días. Lo normal es que a partir de ayer que fue presentada a los tribunales, ella ya pasa a los penales. ¿Es así? Si queda en detención, porque la audiencia es mañana. Tiene que pasar los 15 días, son 15 días. Del régimen de excepción. Sí. En el régimen de excepción, pero si no está en el régimen de excepción, no. Se señaló la realización de la audiencia inicial a partir de la mañana a las 9 horas. ¿Y ella dónde guarda? En Bartolinas. Lo que sucede ¿en el órgano judicial cuando es capturada por la policía, está en Bartolinas de la policía. Pero como se pone a la orden de la Fiscalía tiene, es decir, incluidas las 8 horas de la policía, son 72 en total para llevarla ante el juez. El juez tiene otras 72. Pero ya cuando lo pones a la orden del juez, pues se lo pueden llevar, ya está a la orden del juez. Entonces ya es centros penales quien tiene. Es que ustedes han olvidado un elemento. Ella es la novia de Soyapango. Entonces, así se presentó, la novia de Soyapango. Ese era su eslogan, que se puso en campaña con un velo de novia. Entonces, Soyapango se ha quedado sin novia. Está sin amores. Sin amores. Más allá es la semiótica de la imagen. De una personalización. Independientemente de si más allá de lo personalizado, que no debe tener un análisis como serio. No, es que es semiótica la imagen, es semiótica la imagen. Pero igual, o sea, estamos trayendo a una personalización de tu análisis. Eso no creo que sea correcto. Desde el punto de vista de la necesidad de poder ver el tema de la administración, como un municipio que recibe, ¿verdad?, ingresos, llegó hasta ese lugar. ¿Qué pasa con el FODES? No, es que el FODES no tiene nada que ver ahí. No. O sea, y es la administración. No, pero la incidencia de la mayoría de alcaldías tiene que ver mucho con el pero es que yo te puedo creer que la alcaldía de San Agustín, tal vez, ¿verdad?, le haga falta el FODES. Pero una alcaldía que ya hablamos que recibe 4 millones al mes o 36 millones al año. No, yo creo que eso, mira, eso hay un servicios. Ahí hay que analizar más a fondo. Ahí hay un resquebrajamiento al interior del partido Nuevas Ideas. El 19 de diciembre ella recibe al presidente de la Asamblea y a otro grupo de diputados y hacen entrega de regalos, ¿verdad? Es 19 de diciembre, ahí están las imágenes. Y el 27 la capturan. Ahí hay un quiebre, no tenemos información, pero ahí hay algo que hay que esperar también. Pero algo está sucediendo dentro de Nuevas Ideas, que hay un resquebrajamiento. Y se venían protestas. En esos días habían 12 alcaldías, 10 de Nuevas Ideas. Una creo que era de Arena y otra del FMLN que iban a protestar públicamente. Entonces, al hacer esta captura era una forma de detener todo eso también. Entonces, como paréntesis de lo que están diciendo, antes que lo olvide, la recomendación no es dejen de protestar y exigir sus derechos laborales. La recomendación es no cometan el delito de desórdenes públicos porque obstaculizar el paso de la vía pública, eso es delito, no exigir sus derechos. Entonces hay que saber también, hay que aprender, hay que educarnos para exigir nuestros derechos, de modo que no haya ninguna justificación de las autoridades para cuando cometan ilegalidades en el marco de las detenciones. Ahora,
como este tipo, porque van a haber más manifestaciones. No, pero licenciada, hay un cruce, ahí lo que hay, licenciada, en derecho lo que se llama es un cruce de derechos. Entonces, cuando hay un cruce de derechos, priva el derecho a la vida. La justicia, el derecho a la en este caso, no, en este caso, digamos, el derecho a huelga es un derecho universal. Sí, el derecho a protestar es el derecho. Trabaje mucha gente al no pasar por ahí. No, es correcto. Entonces, ahí es donde entra, entra la policía y abre un carril y permite eso, pero el derecho a huelga, el derecho a protestar es un derecho universal. ¿Y por qué protestas? Porque no te han dado el salario, porque no te fían en la tienda, porque no tienes que comer, y si no comes entonces te comes, te mueres. Entonces es un derecho a la vida. Entonces el derecho a la vida. O sea, como corolario, es lamentable la ausencia del Ministerio de Trabajo en esta situación. Y de la Procuraduría para la Defensa. ¿Dónde está la Procuradora? Porque se ha hecho? Yo he escuchado en otros casos, he escuchado en otros casos al Ministro de Trabajo alardear de que está con los trabajadores, de que el Ministerio de Trabajo va a ver que no te roben las pensiones, ¿no? O las cotizaciones de las pensiones y todo eso, pero aquí también hay no solo una apropiación de las retenciones, sino que también del salario. Es que también tú ves que aquí hay, digamos, tratamientos diferenciados, llamémoslos así, por no hablar de clases sociales, pero cuando se lo aplican a Mason por lo mismo, todo el rigor, con todo el rigor de la ley y todo, y cuando están, Julio Valdivieso le saluda y dice... y nos dice, ¿será selectividad en la justicia? Sí, ¿no? Claro, sí, claro. Es justicia selectiva. Yo quiero decir algo en la parte política. Quizás ahorita no afecte electoralmente eso, ¿no? Pero va sumando. Claro. Va sumando. Va sumando. Y cuando vengan a ver la cuenta de esas omisiones, como la del Ministerio de Trabajo, la de Procuraduría de Derechos Humanos, va a ser algo tan grave que no van a poder detener en mucho tiempo, ese porque son pequeñas erosiones que no vas a ver de inmediato, pero van a pasar factura. Bueno, está sumando. Entonces, está sumando. Claro, lo que suma es la percepción de que son ineficientes. Y de que son mañosos. Ineficientes y mañosos en los tratos de los fondos de las alcaldías. Alguien decía, humillar así a Violeta Mengíbar y a Erlinda Handal, por ejemplo, sacarlas en su celda. Bueno, ¿por qué no declararon los sobresueldos, pues, y pagaron los impuestos que había que pagar? Que eso ha exonerado a algunos que han, fíjate, recibido sobresueldos. Pero también el trato, ¿verdad? Digamos. Demasiado de seda. VIP. Exacto. A la alcaldesa de Soyapango, son de esas cosas que, vuelvo a insistir, van sumando. Entonces, y no, hay que parar esa suma, creo yo. Bueno, ¿no? Porque después la cuenta va a ser complicada. Ya después, cuando te llegue la cuenta, no vas a hallar qué hacer. Claro. Bueno, yo he visto, por ejemplo, en México que cuando capturan una de estas, de que las novias del narco, se les nota que han estado ya una semana presas, se les nota que ya no llevan pintura, no llevan uñas arregladitas ni nada. Entonces, y valga la aclaración que no se está haciendo ninguna comparación ni nada personalizado. Y de verdad es que lo que pasa es que ha habido un deterioro fuerte en la justicia y es evidente que no lo puedes negar, que ahí hay un tratamiento especial, ¿verdad? Entonces, en esto que está pasando, esta semana fue interesante, una semana interesantísima que nos llevó, bueno, a este momento. A ver esto. Voy a la pausa 7:20. Claro. Gracias por estar con nosotros. Regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Te quedaste, Tania, todavía con la palabra? Ya habíamos hecho todas las acotaciones negativas en relación al caso, y por otra parte también hay que rescatar que el hecho del ejemplo que se está sentando para el resto de alcaldes, ¿verdad? Que no son intocables, y pues tampoco debemos generalizar, porque se trata de un funcionario respondiendo por sus actos. No es que ningún partido manda a sus funcionarios a robar. Arena no mandó a sus funcionarios a robar, el FMLN no mandó a sus funcionarios a robar, igual que Nuevas Ideas no manda a sus funcionarios a robar. Es decir, cada quien responde por sus actos, y esta persona está ahora respondiendo por los suyos, y de igual forma esto debe debe servir de ejemplo para aquellos que, porque muchos sabemos que el pecado que se cometen en las alcaldías, que al solo llegar no hay dinero, pero el salario es lo primero que se incrementan, las dietas, los gastos de representación, que es todo aquello jugoso que ven y que no llegan a servir, sino que llegan a enriquecerse. Pues ahí está, esto es lo que les puede pasar, si no ahora, quizás en el futuro, pero que les va a pasar si no están haciendo su trabajo como mandata la ley. Bueno, hay temas judiciales ahí planteados y hay que ser claros. Usted hablaba de diferenciación de jueces, y es verdad, hay unos jueces que
desde los primera instancia hasta última instancia, que la ley, ¿verdad?, a los amigos se la aplican y a otros se las así interpretan. dicen, Sí, correcto. entonces hay que ver eso, o sea, la justicia es justicia, pues, y tienen que estar sobre todo eso. Evidentemente ha habido todos unos procesos aquí difíciles que no se pueden obviar ni se pueden silenciar, pero bueno, esperaría de ver los casos en los que van a acusar a la alcaldesa. Si va el caso de malversación de fondos, entiendo que iba, en la acusación va malversación de fondos, ¿verdad? Sí, entiendo que iba a haber como dos audiencias, primero por algo de resistencia, claro. No comprendo cómo puede ser resistente a alguien, una mujer especialmente, ante las autoridades que son varios policías o mujeres u hombres, que la puedan detener. Bien difícil resistirse en bueno, al menos que se haya encerrado, pero, tal vez, en ese caso. Probablemente, pero van a resolver primero un caso por resistencia, leí ayer, y luego van a resolver los otros temas de malversación y todo lo que se les está atribuyendo. Y ojalá que sea el primero de varios, porque sabemos que no es el único, ¿verdad? Bueno, y así está un montón de alcaldías, que no les pagan, que están protestando, ni siquiera le dieron bono, mucho menos aguinaldo. O sea, eso como digo yo, es una pequeña bombita de tiempo que se está ahí activando. Hay que ponerle bastante atención en todo el país, es realmente como dramático. Y lo comparas con otras situaciones. Yo por eso hacía una valoración que trataba de verlo todo así, ¿verdad? En una lectura como más política social, en el sentido de que se estaba incubando, ¿verdad?, una protesta de alcaldía, se venía como un detonante social. Entonces había que ponerle freno a eso de alguna manera. Entonces ahí yo busco todas esas lecturas de capturas, ahí es donde yo lo logro ver. Yo creo que es de gestión también, más allá de lo del FODE, ¿verdad? Más allá del FODE. El FODE se aprueba precisamente para ayudarles en el manejo financiero de las municipalidades, pero también es de gestión. El caso de las alcaldías que se han subido los salarios, por ejemplo, en San Miguel, en el departamento, San Antonio del Mosco es uno de los municipios más pobres del país, donde su gente, donde su gente gana en el campo, ya sea que trabaje en la construcción o en la agricultura, $200 al mes. Entonces, en campaña se dijo que el alcalde que había ahí, que era de Arena, ganaba $3,000. Hoy hay un nuevo alcalde, ¿verdad?, y no se ha cambiado el salario, no lo ha reducido. Entonces, eso obviamente afecta a las alcaldías en su manejo financiero. Lo primero que tiene que hacer un consejo municipal es reducirse los salarios, teniendo en cuenta que hay una situación financiera problemática, sí, que hay alcaldías que no deberían de ser alcaldías. Ahí entonces, el tema de la reducción, claro, el reordenamiento territorial. El reordenamiento territorial entonces, recobre fuerza. Entonces no puede ser que haya alcaldías que tengan un salario alto y que sus ingresos no se los permitan. También, por ejemplo, fíjate. No es un tema solo de alcaldías. Hay algo interesante, por ejemplo, miraba yo un caso ayer, el de San Francisco Chinameca, ¿no? La alcaldía, una alcaldía pequeña, que no tiene problemas el alcalde en pago de salarios, está haciendo algunas obras, pero eso es porque... Pero eso, yo le preguntaba, ¿y cuántos empleados tenés, verdad? ¿Y cuántos habitantes hay ahí? Entonces me decía, lo que sucede es que, y parece que el gobierno le pasa, fíjate, $20,000 mensuales por lo del FODE, ¿va? Entonces, y cuando se les dio un gran adelanto, como 50,000, ¿te acordás que se dijo que se iba a dar? Pues él ahorró. La extorsión que se hizo en aquella negociación con el gobierno. Él ahorró. Entonces, porque dijo, pueda que vengan años de vacas flacas y entonces no vamos a tener problemas. Entonces ahí te está diciendo, y yo ese es un funcionario que no llegó a robar. Y yo le preguntaba al alcalde, y bueno, y usted ya ha sido alcalde, porque lo veo con mucha experiencia. No, es mi primer periodo, man. En coalición, ahí ha ganado el PCN con Nuevas Ideas. Entonces, en ese sentido, te fijas, ¿verdad? Entonces es algo que vos decís, bueno, ¿verdad? Entonces sí se puede que un alcalde por primera vez, un alcalde de un municipio pequeño como lo de San Francisco Chinameca, pueda administrar y gestionar los recursos que tiene e incluso hacer obras. Mira, sí, y entonces, esto de que la Corte de Cuentas también llegó a poner a la Fiscalía 8 denuncias, creo que fueron, ¿verdad? Sí. Contra alcaldías anteriores. 8 alcaldías, del periodo pasado. No del periodo actual, sino que del periodo pasado. Pasa que la Corte... Ahí está, lo que pasa es que la Corte de Cuentas, Ernesto, eso lleva un proceso largo, incluso llevan apelación a Cámara, etcétera. Claro. Entonces, es un proceso que dura mucho tiempo. Entendería yo que la Corte lo ha presentado a la Fiscalía antes de que prescriba, ¿verdad? Porque también existe el problema en Corte de Cuentas, va que prescriben los... Sí, claro. Hay un tiempo. Ahora, yo en este caso, ahorita, ya que mencioné
mencionaron ahí fiscalía. A mí me llama la atención porque hay cosas que yo no logro todavía en esto del proceso de justicia que se ha hecho esta semana con esto de la comunidad en Santa Marta, llegar, capturar a estos líderes sociales de estas comunidades. Ahí yo estoy tratando de interpretar cuál es la lógica de la fiscalía con un caso que pasó hace 40 años. Eso fue hace 40 años. 40 años dentro de la guerra, del proceso de guerra. Fue exactamente en el 89 ese caso, ya, que se asesina esta señora. Entonces, no logro entender. Y lo grave de esto es que los que capturan son los líderes de la ADES, una asociación de desarrollo económico y social, pero dentro de estos líderes que han capturado está Fidel Recinos. Y Fidel Recinos es el comandante Raúl Hércules. Raúl Hércules era el jefe de la FARC, que era Fuerzas Armadas Revolucionarias, que era el brazo armado de la Resistencia Nacional. Y la Resistencia Nacional, que operó en la zona de Suchitoto, en la zona de Cabañas, bueno, es el grupo del FMLN de Eugenio Chicas, ¿verdad? Entonces tú empiezas a buscar muchas cosas ahí. ¿Qué pasa pues aquí? ¿Por qué hacen esto? ¿Qué es lo que va? Yo escuché ayer, la acusación es que ellos asesinaron a una señora que la acusaban de colaborar con el ejército. Sí, pero ¿cuántos asesinatos hubo de todos los bandos y todas las cosas? ¿Eso fue cierto o no fue cierto? No, espérame. Yo lo que estoy buscando es la explicación por qué lo hacen. Ya me estás llevando al caso. Pues lo que te quiero decir es, ¿por qué si hay, no sé, en esa situación, pero 10.000 casos de esos? Ahí está Fidel Recinos detenidos en la muerte de los periodistas holandeses. Estoy diciendo, no, exactamente. Entonces, ¿cómo es el caso? ¿Por qué en este caso va? Yo escuché la conferencia de prensa que dieron la ADES, la Asociación de Desarrollo Social, y ellos dicen, ¿verdad?, que lo que es una persecución, ¿verdad?, a líderes sociales porque ellos han estado luchando contra la minería. Y esa zona, y son los que fueron más beligerantes en la lucha contra la minería. Y esa zona, de acuerdo a información satelital, está sentada sobre una piedra de puro oro, pues, en esa zona, desde Chalate, Cabañas, entonces, ahí va a venir la explotación minera. Entonces, hay una serie de preguntas que yo todavía estoy tratando de entender, de interpretar y buscar información, pero me llama la atención que Raúl Hércules se ha llevado aquí. ¿Qué viene eso? ¿Continúa este tipo? Por eso yo hablo de una nueva fase en la reflexión. Te doy la palabra, Marvin, cuando regresemos, 7:31. Gracias a usted por estar con nosotros a esta hora de la mañana, y gracias por estar enviando sus comentarios, sus preguntas. Nos interesa conocer la opinión de ustedes. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, a usted en esta mañana de día viernes 13 de enero, ¿verdad? Para quienes creen en las, ¿qué? Supersticiones. En las supersticiones. Sí, así que hay que tener mucho cuidado. No, los que tenemos a Dios en el corazón no tienen por qué seguir. Andamos con pie derecho, ¿no? Hay algo, te había que darte la palabra. Sí, siguiendo con el tema, yo también he seguido de cerca lo de Cabañas. Vuelvo a insistir, nadie por defender su derecho al agua o a preservar sus comunidades libres de la minería debería de ser detenido por esa situación. Ahora bien, mucho se ha dicho que se ha acusado a los militares de participar en masacres, en asesinatos, en desapariciones durante la guerra. Y se han estado deteniendo y se han estado procesando y todos lo hemos aplaudido a militares por eso. Así es. ¿Verdad? Estamos también conscientes que se cometieron arbitrariedades, crímenes de lesa humanidad también del otro bando, ¿verdad? Y no había habido ningún proceso. Y, por ejemplo, hay un caso emblemático para las FPL como es lo de San Vicente bajo las órdenes de Mayo Cibrián, por ejemplo, ¿verdad?, que sigue sin procesarse ese caso. Y eso es de lo ahora, más que hoy crueles. se haga un proceso contra miembros de la Resistencia Nacional que durante la guerra y se les acusa de haber asesinado a una señora, acusándola de ser colaboradora del ejército, pues algo que debe de investigarse, ¿verdad? O sea, más allá de que la lucha contra la minería es legítima, la gente debe de seguir luchando por eso para evitar que se contamine su medio ambiente, su hábitat, y que es correcto, pero las cosas de la guerra deben de aclararse. Y lo hemos dicho ya cuando tocábamos el caso de los periodistas holandeses. Entonces, el problema aquí es que no dicen la verdad. Nadie quiere decir lo que pasó. Entonces, para mí eso se resuelve
con el ejemplo del juicio que se llevó a cabo en San Miguel, tú estás al tanto, de un secuestro que hizo la ARP, donde judicialmente se resolvieron y se arregló la situación, contando la historia, pidiendo perdón, y perdonando el secuestrado, porque le contaron cómo había. Hay un antecedente en San Miguel. Entonces, hubieron muchos casos como ese que se señala a los ex miembros de la Resistencia Nacional. Sí, muchos, y de los dos bandos. Entonces, que hoy se está investigando uno, bueno... ¿Qué mensaje de no impunidad? Exactamente. A pesar del tiempo. Ahora, yo no estoy diciendo que ellos lo hicieron o no lo hicieron. Te voy a poner otro caso. ¿Existieron en este país escuadrones de la muerte? Sí o no. ¿Murió mucha gente por los escuadrones de la muerte? Sí o no. ¿Se ha juzgado eso? No. Pues en San Miguel también se detuvo a unas personas acusadas de haber participado en los escuadrones de la muerte hace poco. Entonces, y me puedas decir, sí, pero es que quizás ellos no. Bueno, es que hay que investigarlo, pues. Entonces, y la resistencia aquí ha sido precisamente a que nos digan la verdad de lo que ha pasado. Para mí, si se va a juzgar militares, Walter, también debemos de estar preparados para que se detenga a gente que participó en el conflicto armado. O sea, es así. Cuando coyunturalmente coincide con ciertos intereses, ya es... La pregunta nuestra tiene que ser ¿por qué? Sí, se supone que estamos aquí. Pendiente con la justicia. No, el porqué de las cosas en profundidad. Es decir, el momento. Es decir, exactamente. El porqué, por ejemplo, les voy a explicar, por ejemplo, ¿por qué se enjuició tan rápidamente el caso de la zona rosa? Bueno, porque la embajada norteamericana lo movió. Ese es un porqué. Porque la embajada norteamericana le puso a los gobiernos, necesitamos resolver esto, y obligó al RP a entregar, olvidó al PRTC, y fueron capturados y todo. Cuando cae el avión que baja en un helicóptero norteamericano y que fue el RP, ¿y por qué se enjuició tan rápido? Porque los gringos presionaron para que se hiciera. Entonces, mi pregunta es... ¿Y está al tanto mi pregunta es, salió de la cárcel? Sí, pero fueron enjuiciados y los entregó el RP, y los entregó Villalobos. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Por qué a los señores de Santa Marta y de la UDE? Esa es mi pregunta. Entonces, tú me dices, bueno, sí, que los juicien. Por supuesto que enjuicien todo lo que sea, ¿verdad? De acuerdo a las investigaciones que tenga. Ahora mi pregunta es, ¿por qué esa y por qué no el asesinato de alcaldes, por ejemplo? Del RP, del FMLN. ¿O por qué esa y no la otra que tú mencionaste? Bueno, dice Julio Valdivieso que le dé gracias a la anterior sala, dice. Por la declaración constitucional de la ley de amnistía. Entonces, bueno, lo que pasa que a la anterior sala no se le puede dar gracias porque quitaron lo de la ley de amnistía, y la ley de amnistía fue, vea, como el pilar fundamental, ¿verdad?, para la gobernabilidad durante los acuerdos de paz, ¿verdad?, en ese momento. O sea, entonces, cuando tú lo ves de esa manera, o sea, la impunidad, la impunidad, digamos, que se dio aquí pasaba aparte de la ley de amnistía. Bueno, de hecho, hay impunidad en una gran cantidad de casos, ¿verdad? La segunda parte del complemento dice, hoy entienden las consecuencias que era de esperarse cuando solo topaban a los militares, y estos de la izquierda lo aplaudían. Yo creo que la postura correcta no es criticar de que por qué esto y solo esto. Lo que debemos plantear en esto es para cuándo el resto. Pero sí está bien que lo hagan. Bueno, es que mire, es tan sencillo. Tú agarras el informe de la Comisión de la Verdad, de la Comisión de la Verdad y comienza. ¿Qué te va a dar el informe de la Comisión de la Verdad? Te va a dar 90% Fuerza Armada, procesenlos. 10% del FMLN, procesenlos. Sí, y agárrenlos. Sí, y ahí están ya. De hecho, hay una investigación previa. Es decir, lo que quiero decir yo es, por supuesto, que lo hagan. Y lo pueden hacer. Con o sin amnistía lo podían hacer, porque estaba el informe de la Comisión de la Verdad, con notables y reconocidos por Naciones Unidas. Háganlo. Ese 10% que el FMLN cometió de crímenes, háganlo, investíguenlo y procesenlo, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es por qué de esa gran lista que hay, van a ese. Eso es lo que yo me estoy intentando preguntar. Y exijo que vengan los demás. Punto. ¿Y por qué de la gran lista del 90% que hay van donde los periodistas holandeses? Exactamente. ¿Y por qué de la gran lista que hay, por qué van a las hojas? ¿Y por qué van al Mozote? ¿Y por qué no otros? ¿Y por qué no otros? Y exijo que vengan los demás. ¿Por qué no otros? Porque algunos tienen agarraderas. Walter, más allá, y no quiero decir que la gente detenida en Cabañas sea culpable o no. No estoy diciendo eso. Pero más allá,
vos y yo no debemos, bueno, tú tampoco, nadie aquí debe nada de la guerra. Nosotros no ordenamos matar a nadie, nosotros no conspiramos para que mataran a nadie, nosotros no disparamos nada. Entonces no podemos decir a estos no lo juzguen, no lo juzguen ahorita, júzguenlos después, porque primero quiero lo que pasa que yo no debemos de hacer es que se juzguen a todos los que tuvieron que ver en la guerra y quizás dar un paso adelante y ir a poner la denuncia. Pero lo que yo quiero que entiendan es que la fiscalía no es ingenua. Eso, no es ingenua de que voy a ir con este. Ay, es ingenuo que juzguen a todos. No. O sea, tratemos de encontrar. La fiscalía no ha sido ingenua porque antes no quería investigar nada. Y no será que quiere. O sea, esa ingenuidad te gusta, la de que no mejor que investigar nada. Y no, es que hay que hacernos preguntas como analistas y tratar de buscar respuestas. Y no será que están buscando debilitar, digamos, la movilización social ahí contra la minería. Primera pregunta. Segunda pregunta, como respuesta. Y no será que quieren mandarle un mensaje a Eugenio Chicas, que todos esos fueron de su organización La Resistencia Nacional, por ejemplo, que ha comenzado con un proceso de persecución, que le están sacando cosas. Acuérdate que él ganó un juicio al Ejecutivo, ¿verdad? Que tuvieron que pagarle $50,000. ¿Sabes que ganó un juicio? Entonces, no será por eso. Entonces, bueno, ahora, el Ejecutivo ahora, que era en ese momento candidato. Pero entonces, digo, yo me hago preguntas. Yo me hago al titular del Ejecutivo. Ahora, entonces yo me hago esas preguntas y me hago otras más, ¿me entiendes? Decir, ¿por qué? ¿Será que entonces trato de buscar una interpretación y digo, no, aquí ha cambiado algo, aquí hemos entrado a otra fase, a una fase diferente, digamos, de las cosas? ¿Cuál será el siguiente paso de la alcaldía? Entonces tú tratas de... Voy a repetir lo que te decía en la pausa. ¿Por qué tú puedes venir a esta plataforma y en tu programa de radio y haces los análisis que haces, que son duros, ¿verdad? Que te despiertan admiración en mucha gente que cree en ti? Es porque tú no tenés la cola pateada, porque tú tenés solvencia moral de señalar. La tengo yo, la tiene Tania, ¿verdad? Por eso nosotros vamos a los programas y podemos decir las cosas que ofenden a otros, que nos insultan a otros. Es que no les queda otra más que insultarnos, que hacernos memes, y que desprestigiarnos, decirnos que somos vendidos, que somos... Porque como no tenemos cola que nos patee. ¿Cuál es el mensaje de todo esto, Walter? Que para poder participar en política, para poder opinar, tenés que estar de alguna manera limpio de tus manos, sangre. Nosotros tenemos muchos funcionarios cínicos. De acuerdo, pero esos son ellos y a esos funcionarios cínicos, vea, que tienen o manchadas sus manos de sangre, de dinero robado. ¿Verdad? O sea, esa gente ya no debería de estar en política. Entonces, ¿eso qué te quiere decir? Que tarde o temprano te va a llegar la justicia. Entonces, el punto ahí es que se acusa que asesinaron a una señora colaboradora con el ejército. ¿Fue cierto eso? ¿Murió? Entiendo que la señora sí murió. Entiendo que sí la asesinaron. Entonces lo que está por averiguarse si son ellos. Entonces, y si no son ellos, que cuenten cómo fue eso. Porque esos casos fueron muchos, Walter, en la guerra. ¿Verdad? Que te ponían el dedo y te lo ponían si ayudabas al FML, a la guerrilla, o si ayudabas al ejército. O sea, y la gente en medio, Walter. ¿Y qué tenía que hacer la gente? Ayudar al que llegaba. Porque si no te mataba el otro, era complicado. Yo estoy de acuerdo que lo enjuicien, porque, digamos, en un conflicto... Que se sepa la verdad. En el conflicto como el que hubo, evidentemente hay, digamos, una violencia que es una guerra, en ese momento era ya convencional entre dos grupos armados, etcétera. La guerrilla por un lado. Ahora, mi pregunta es, aquí también en la ciudad hubo grandes líderes de izquierda que eran de los comandos urbanos, ¿verdad? Sí. Y que ponían bombas también y están registrados. Entonces, mi pregunta, escuadrones de la muerte también. Sí, escuadrones de la muerte. Mi pregunta es, digamos, ¿qué persigue la Fiscalía con esto primero? Segundo, hay que estar observando y esto no es tan ingenuo ni es tan fácil. Yo lo que quiero hacer ver es que vivimos un proceso de un conflicto en donde tú no puedes, digamos, mezclar una cosa con otra. Evidentemente todo crimen es deleznable, ¿verdad? El crimen es deleznable. Y entonces, pero aquí hubo un proceso
que se vivió, de un conflicto armado de 12 años que desangró este país y que hizo regar mucha sangre de jóvenes, gente sí, valiosa, gente buena, que se entregó por un ideal, por una transformación, ¿verdad? Y entonces eso, por supuesto, viene un conflicto y eso deja regado, ¿verdad?, un montón de incongruencias, porque esas son incongruencias, ¿verdad? Si eso sucedió, que sean enjuiciados, eso está clarísimo, ¿verdad? Eso y otros también, de lesa humanidad, de un lado y de otro, que sean enjuiciados, ¿verdad? Mi pregunta es, decir, ¿habrá capacidad en la Fiscalía, porque ya no está la ley de amnistía que frenaba eso, de hacerlo de manera... Bueno, ya que ayude, habría que esperarse. Pero allí no solamente juega el tema de la voluntad sí, del titular de la institución, porque sino que ahí también podemos hablar de limitaciones, incluso a veces hasta técnicas, pero también de infraestructura, de personal, es decir, no solamente hablamos de voluntad política, eso podríamos sí, criticarlo y cuestionarlo, pero hay otros temas en donde los alcances, las limitantes reales de la institución no permiten abarcar todo lo que quisiéramos que se pueda abarcar. Solo mire el caso digamos, del FMLN en el gobierno, con Funes. Cuando se enjuicia en Estados Unidos y en España el caso de los jesuitas, no entregaron, ¿ve?, a los militares señalados, se fueron al San Carlos, se fueron al San Carlos. Los protegieron, por eso. Y después, durante el profesor también lo hicieron, y lo digo, o sea, sí, con conocimiento, o sea, no lo hicieron. O sea, militares, o sea, no lo dieron. Tuvo que hacer a través de Estados Unidos que lo enjuiciaron en España al militar por el caso de los jesuitas. Entonces, digamos, este país necesita también una justicia restaurativa. Es correcto. O sea, no es una cuestión de que tú los vas a meter ahí. Hablemos de la justicia restaurativa. Sí, claro, pues, ya claro. como parte del cierre, eso tiene que ser. Eso más. tiene que ser. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Hablábamos al final de la necesidad que en el país se logre establecer una justicia restaurativa, ¿no? Sí, claro. A ver, bueno, Marvin, igual, no, pero digo porque tú lo planteaste. Sí, lo que pasa es que la justicia restaurativa, de hecho, hubo un mandato para que la Asamblea Legislativa tratara de hacer una ley de reconciliación, ¿verdad? Y que fue un gran problema y se atrasó y al final no salió como debería haber salido. No está establecido aquí en el país una justicia restaurativa como tal, ¿verdad?, como tal. Y eso implica un involucramiento y una voluntad política de todos los actores de un país. Pero el caso que plantea Marvin prácticamente viene a ser en la realidad un caso de justicia restaurativa, es decir, que el imputado viene y reconoce sus crímenes y pide perdón, que las víctimas lo escucha la verdad, acepta y perdona, entonces al final la resolución del conflicto se vuelve menos sancionatorio, es decir, no es un tema de te voy a meter a la cárcel por lo que hiciste, sino que es más de sanación de las personas involucradas y de reconocimiento de lo que hizo mal del actor. Sí, pero la justicia restaurativa, eso no existe en El Salvador tal cual como un modelo. Sí, pero ese es el primer punto, licenciada, de la justicia restaurativa. El primer punto es la verdad. Eso es lo que usted está mencionando, de acuerdo. Pero la justicia restaurativa también incluye certeza de no repetición. Bueno, los 4 elementos, parámetros de la sentencia. Exactamente. Y incluye también, ¿verdad? Justicia, ¿verdad? Reparación y garantía de no repetición. Y está el hecho del pago de indemnización, es decir, el darle, digamos, una retribución a la víctima, ¿verdad?, de parte de eso. Y ahora, pues, como estamos, por eso hablaba yo de voluntad política. Lo que sucede es que cuando hablamos de justicia restaurativa reparación es un término que a nivel internacional se entiende como lo que hablaba Marvin. Sí. El hecho que llegan y se sientan de frente a frente en una mesa es diferente, es la verdad. Es un modelo completamente. Esa es la verdad, ¿verdad? Pero también tiene que haber reparación de daños. Sí, pero no necesariamente vas a la cárcel, porque si la víctima te acepta perdonarte, pues entonces se vio un caso de secuestro que hizo el ERP a un comerciante de Usulután. Ya todos están muertos, solo él, y en ese momento él era menor de edad, pero participó en el secuestro. Entonces contó quién ordenó, qué célula del ERP, cómo fue, por qué le decidieron pedirle eso, cómo lo ubicaron de que él sí podía dar lo que le pidieron que diera, ¿verdad? Y entonces él ahí, después de narrar los hechos, le pidió perdón al secuestrado
¿verdad? Y hasta se abrazaron, fíjate, Sí, al final del... eso es la Entonces, justicia restaurativa, y en- sanación de las partes En todo este involucradas. marco, aprovechando ese minutitos que quedan, en todo este marco yo quiero también recordar que el 16 de enero llegamos a un aniversario más de los acuerdos de paz, ¿verdad? Que son los que permitieron que este país saliéramos, digamos, de ese largo momento de guerra y entráramos en otro proceso político, ¿verdad? De impunidad. Que fue interesante por lo menos de salir de eso y tratar de establecer las bases de un nuevo país. Ya ha pasado lo que ha pasado, pero los acuerdos de paz están ahí, ¿verdad? No se pueden deslegitimar, ¿verdad? Verificado por Naciones Unidas, reconocido como uno de los acuerdos ejemplos en el mundo. De hecho, para Colombia fue un ejemplo, y Guatemala. Entonces, en este momento, en que se celebra estos acuerdos de paz, surgen muchas preguntas y surgen muchos cuestionamientos y terminamos con capturas y entrando a una nueva fase, digamos, de persecución. Entonces yo creo que estamos en una situación realmente en la que tenemos que preguntarnos ¿qué va a privar aquí? Porque mira, privar es de que qué es lo que se va a imponer. O sea, es decir, van a tener capacidad las fuerzas sociales afectadas económicamente por el descontento de continuar a pesar del temor de las capturas ¿cómo va a ser? ¿Qué es lo que viene, verdad? La gobernanza yo lo veo positivo a propósito de la conmemoración de la firma de los acuerdos de paz. Yo lo veo positivo, fíjate, que se esté comenzando a enjuiciar estos casos, porque durante todos estos años optaron por no tocarse, ¿verdad? Porque era, me tocas a mí, también a vos, y vos tenés, y yo tengo, y tenemos. Pero como ya no está ninguno de los involucrados, pues entonces van para y llegó al punto de lo que vimos con la orden de detención internacional por el caso de la masacre de la UCA, que un gobierno de izquierda protege a los digamos, indicados en eso, ¿no? Dos gobiernos. Exactamente. Entonces, de alguna manera, hoy lo que se ha abierto, creo yo, que lo interesante de esta administración es que ha roto el tabú, ¿verdad?, de que no se podían tocar esos casos. Hoy ya se pueden tocar. Los próximos gobiernos que lleguen, para evitar estas capturas que sean inoportunas, porque parece ser que como que debe haber un momento para capturarte, ¿verdad? Entonces, y evitar esas conjeturas, pues otras administraciones podrán iniciar la justicia restaurativa para evitar esas capturas que parecen ser selectivas. Pero mira, pero no importa, porque sabes, sí, es que es necesario saber por qué pasó aquello que pasó. Es que ¿Cómo se decidía? Acordate que era gente que decidía quién vivía y quién no vivía. Fíjate que yo me sigo haciendo las preguntas. En el caso de los capturados de Santa Marta y Cabañas, me sigo haciendo preguntas. Y ahorita se me viene a la mente el caso de Berta Cáceres, en Honduras. Berta Cáceres, bueno, que al final fue asesinada por oponerse al desarrollo no era minería, ya eran unas represas que iban a construir en la zona de Intibucay. Y bueno, ahora ella es un ícono de la lucha medioambiental. Entonces, se me pregunto yo, ¿será que está esto detrás? Y no tiene nada que ver toda esta elucubración que estamos haciendo nosotros, de los militares y todo, la Fuerza Armada y la guerrilla, sino sencillamente son capturas para limpiar el territorio para entrar después en inversión minera. Pero yo no creería que la captura de ellos deba de, digamos, de desanimar la lucha ambiental. Descabezaron la ADES, que es la organización que desarrolló toda la lucha ambiental y ¿sabes? 5 muertos. 5 muertos, sí, 5 muertos en Aguachapán. ¿Lo viste tú? Bueno, tienen que haber sustitutos. Lo conozco, pero tiene que haber sustitutos, claro, pues. Bueno. O sea, vamos, si aquí nosotros vamos a salir de este panel un día, pues. Y tiene que venir otra gente a seguir opinando. No solo por eso se va a terminar el análisis político. Debemos de, pues sí, todo, ley budista, todos somos fugaces. Así es. Bueno, voy a agradecerles a todos y cada uno de ustedes, como siempre, por ese aporte importante que desde su propio punto de vista ofertan al país a través de esta plataforma de opinión periodística que busca recrear la opinión de los salvadoreños a efecto de que ellos puedan construir su propia lectura, ¿verdad?, de los temas que aquí abordamos. Gracias, Marvin, gracias a ti, Walter, y gracias también, Tania. Un saludo especial también a Julio Valdivieso, que hoy lo extrañamos, pero siempre está presente acá. No quiere venir. Hay que traerlo. No quiere venir. Se hizo el creído hoy. Bueno, gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública.
y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.